hermanas, buenos días, ¿cómo están? Espero que desde sus casas estén bien. Espero que la palabra de Dios realmente conforte sus corazones. Hermano, a lo largo de estas 2 semanas que llevamos en cuarentena, es muy interesante ver cómo conforme van avanzando los días, en lugar de que haya menos gente en la calle, hay más gente en la calle. Y pueden ser algunas razones, unos que tengan una necesidad sumamente imperiosa para salir, no sé, alguna cuestión de trabajo, salir a hacer un poco de despensa, pero desafortunadamente cada vez veo más familias en la calle. Y no es que yo ande en la calle, yo estoy guardado, llevo guardado 2 semanas, pero el domingo pasado cuando veníamos para acá estaba casi vacía la carretera. Hoy hay mucha afluencia vehicular. Esto significa que está saliendo gente. El estacionamiento de la plaza comercial que tenemos acá adelante, increíblemente está casi lleno. Eso habla de que hay gente en la plaza comercial. Pero yo quiero apelar a tu conciencia en esta mañana. Quiero apelar a tu conciencia. Por favor, hermano, guárdate. Y usted que puede estar escuchándome, que tal vez no se congregue con nosotros, le hago la misma invitación. Guárdese y salga solamente por lo necesario. Hay una regla de 3 que existe, no sé si usted la conozca. Hay una regla de 3. 1, hay una otra persona, 2, y hay un tercero. Hay un tercero que conoce a alguien, a lo mejor de mucha fama a nivel mundial, que conoce tal vez a algún artista, en este caso que conoce a alguien que ya ha sido infectado por este coronavirus. Hay una regla de 3 que increíblemente no falla, no sé por qué. Pero eso sucede y es real, es real. Así que yo los invito a que verdaderamente se guarden. Y hoy traigo un mensaje para mí. Dios ha hablado a mi vida con este mensaje. Un mensaje en donde tenemos que aprender cuál es el contenido de la oración, porque seguramente en estas 2 semanas hemos estado orando sin lugar a dudas, hemos estado poniendo en manos de nuestro Dios todas las cosas, pero yo quiero invitarlos tanto a los que pertenecen a las iglesias, esta iglesia cristiana Sola Gracia y la iglesia de Ixtlahuaca que nos están viendo. Yo quiero invitarlos a reflexionar. Y obviamente este va a ser un mensaje no solamente para la iglesia, este va a ser un mensaje también para aquellos que aún no conocen a Cristo. ¿Por qué razón? Porque hemos estado intercediendo mucho, obviamente por la iglesia y por aquellos que aún no conocen a Cristo, pero a lo largo de la historia de la humanidad, han habido situaciones en las que el hombre requiere de Dios. En la semana vi un video en donde está el presidente de El Salvador, el presidente del Perú, el presidente de Guatemala, pidiendo la clemencia de Dios porque pueda ser detenida esta pandemia. Curioso. Ya los presidentes de los países están pidiendo la intervención de Dios en todo esto. Y no es malo, por supuesto que no es malo. Al contrario, yo creo que es sumamente bueno. Pero quiero que vayamos, antes de comenzar, quiero que vayamos por favor a 2 textos. Vamos a analizar 2 textos. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14
dice algo muy interesante, sumamente importante. Dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Note lo que dice el texto, por favor. El texto está hablando de algo muy importante que yo no veo que esté sucediendo. Desafortunadamente también noto en las personas anarquía. Muchas personas creen que esto que está pasando no es cierto, que esto es una invención de los grandes políticos mundiales para crear un pánico y generar más dinero. Algunos otros dicen simple y sencillamente, eso no existe. Y viven realmente como si no pasara nada. Viven realmente como si Dios no existiera. Y esto es terrible, sumamente terrible. Pero en aquellos que tenemos conciencia, y yo quiero apelar a su conciencia hoy, dice la hermosa palabra de Dios, y si se humilla mi pueblo. Primer elemento que debe de contener una reflexión para pedir la intervención de Dios. Hermano, es como si el mundo estuviera tratando de pelear contra el hombre invisible. Así de sencillo. No lo ves, no logramos ver a ese microscópico virus, no lo logramos ver. Pero cuando sientes ya te atacó. Inclusive en Francia están pensando algunos que la guerra ya fue perdida por tantas cosas que están pasando en aquel lugar. Estados Unidos se ha convertido en el foco por la cantidad de personas que están muriendo, por la cantidad de personas que están siendo contaminadas. Es microscópico y no lo ves. Y cuando menos sientes ya te atacó. No supiste ni por dónde te llegó, pero te atacó. Elemento número 1, hay que humillarse. Si mi pueblo se humilla, escuche, sobre el cual mi nombre es invocado. Por eso quise comenzar con esta ilustración de este video que vi en la semana, en donde los presidentes, algunos presidentes de países, están pidiendo la intervención de Dios. Ellos saben que el único que puede librarlos de esto es Dios. Hay que humillarse. Y en medio de esto, la iglesia no está exenta de que le pasen cosas. No porque nosotros somos cristianos, no porque hoy, igual que la semana pasada, este lugar está vacío. No por eso estamos exentos de que si Dios quiere en su soberanía, a alguno de nosotros nos toque. Pero si van a invocar el nombre de Dios, el nombre de Dios tiene que ir acompañado por humildad de quien está invocando el nombre. Después de eso, después de esa invocación, tienen que orar. Orar es estar en una estrecha relación con Dios y poder orar a Dios como conviene, no como no conviene. Porque si yo me estoy humillando en mi oración, cuando yo busco el rostro de Dios, esta oración entonces tiene que ir acompañada de ciertos elementos. Tiene que ir acompañada de reconocimiento de pecado. De nada sirve pedir la intervención de Dios en medio de todo esto que se está viviendo
si no hay un reconocimiento de pecado de las personas. Elemento importante, reconocimiento de pecado, pero el reconocimiento de pecado tiene que ir acompañado de otro, de honradez, de transparencia, de sinceridad. Porque si usted no es sincero con usted mismo, usted no va a reconocer, no ha reconocido que usted es un pecador. Usted no ha reconocido que usted necesita de Dios. El problema no es que esté muriendo tanta gente a nivel mundial con esta pandemia. Ese no es el problema principal. El problema principal, el meollo del problema de las personas que están muriendo a causa de esta pandemia y a causa de la no pandemia, es el destino de aquellas personas. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema de la humanidad. No sé por qué ahora se me está cayendo este artefacto. Espero que no se quede. Ese es el verdadero problema de la humanidad. El problema no es que muera. El problema es que si muere, ¿a dónde va a ir a dar? Pero si la gente sigue viviendo como lo que acabo de ver ahorita en la mañana, el estacionamiento de esa plaza está lleno. La carretera viene con muchos carros. Hay una inconsciencia, hay una anarquía. No quieren ser gobernados por nadie. Y si no se someten a la autoridad establecida por Dios, que son el presidente y su gabinete, ¿acaso podrán someterse a la voluntad de Dios o a la autoridad de Dios a quien no ven? La respuesta es no. Por eso, y esto lo digo con mucho tiento, con mucho cuidado, porque no quiero que se malinterprete. Con mucho cuidado lo quiero decir, con temor delante de Dios. Es más, empecé a sudar por lo que voy a decir, porque no quiero que se malinterprete. Porque si entonces se humillan las personas, si invocan el nombre de Dios, oran pidiendo la clemencia de Dios por el perdón de sus pecados, escuche lo que sigue diciendo el texto. Buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Escuche, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Escuche los elementos que contiene aquí. No solamente es humillarse, no solamente es orar, reconocer nuestro pecado, es en este reconocimiento de pecado es que yo tengo que voltear y tengo que tener un estilo de vida totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque está hablando de un cambio de vida. Eso es lo que me está pidiendo el texto, un cambio de vida. Se vuelven de sus malos caminos. Tengo que dejar aquello que estoy haciendo mal, que ofende el precioso y santo nombre de Dios. Cuando yo haga eso, cuando usted haga eso, escuche esto. Entonces, no antes, sino después. Qué interesante, ¿no? Yo oiré desde los cielos. Si no, no. ¿Qué dice esto? ¿Qué es lo que me está diciendo este texto? ¿Cuántas gentes no están pretendiendo invocar el nombre de Dios? Pero simple y sencillamente, si usted no ha reconocido su pecado, si usted no se vuelve para Dios, Dios no lo escucha. Tan sencillo como eso. ¿Notan lo que está diciendo el texto? No serán escuchados. Tiene que haber una confesión de pecados, tiene que haber un cambio de estilo de vida y entonces sanará Dios a su pueblo. Porque dice, entonces perdonaré su pecado. Primer elemento entonces en respuesta de parte de Dios es perdonar su pecado. Después de estos pasos elementales de oración y después sanará la tierra.
¿Nota? Sí podemos pedir la clemencia de Dios que detenga esta pandemia. Sí lo podemos hacer y por supuesto que lo estamos haciendo. Pero lo que yo sí no puedo decir ni asegurar es que Dios con certeza lo vaya a hacer. Lo que sí creo es que Dios puede estar usando todo esto por dos razones específicas. Una, sacudir al mundo incrédulo para que crean en Dios, clamen a Dios por el perdón y la clemencia de Dios. Y la segunda razón por la que creo que Dios está permitiendo todo esto es para sanar a su iglesia. Para sanar a su iglesia. Y dejémonos de tonterías y verdaderamente vivamos vidas santas delante de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque este no es el único texto que habla de esto. Voy a citar un segundo texto, que es Nehemías. Acompáñenme a Nehemías, por favor. Nehemías, a mi Biblia le sacaron Nehemías, devuélvanmelo, por favor. Nehemías, en el capítulo 1, encontramos la narración de este Nehemías pidiendo la clemencia de Dios, porque había pasado algo muy interesante aquí. Había pasado algo. Las murallas y las puertas de Jerusalén estaban quemadas y derribadas. Eso es lo que está pasando aquí en el libro de Nehemías. Escuche esto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, ¿el remanente? Los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. ¿Cómo estaban? En gran aflicción y oprobio. Escuche. Y la muralla de Jerusalén estaba derribada y sus puertas quemadas a fuego. Vaya cuadro que está describiendo este Hanani que vino a darle la noticia a Nehemías. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. ¿Qué estuvo haciendo Nehemías? Ayunando y orando. ¿Delante de quién? Del Dios del cielo. Y dije, escuche qué fue lo que dijo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan su mandamiento. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Escuche cuál es el tipo de oración. ¿Ya notó que está llevando un modelo de oración Nehemías? ¿Ya te diste cuenta? Porque primero está ensalzando el nombre de Dios, el grande y temible Dios. De segundo, apela a las misericordias de Dios, ¿no es cierto? A las promesas que Dios ya les había hecho a los judíos. Y tercer elemento, escuche. Esta oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Escuche, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué está haciendo Nehemías? Antes de pedir la clemencia de Dios, está confesando su pecado. Hay reconocimiento de pecado. No solo Nehemías está pidiendo el perdón de los pecados de él por los personales, sino está pidiendo perdón por los pecados de todo el pueblo.
Vaya elemento, ¿ya se dio cuenta? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice Nehemías. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. ¿Nota cómo hay una sinceridad de corazón? ¿Ya notó eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted entonces? Que puede ser que esté viendo este video por primera vez. Tiene que pedir el perdón de Dios. Tiene que pedirle a Dios perdón por sus pecados. Y entonces Dios lo escuchará a usted. Antes no. Tan sencillo como eso. Pues usted a lo mejor se está cuestionando, ¿por qué, Señor, viene esta calamidad? En la Biblia no hay respuesta, ¿sabe? No hay respuesta a eso. El libro que habla de calamidades grandes que le llegaron a una persona es el libro de Job. Y empiezan a cuestionarse, ¿por qué a mí? Y sus amigos le dicen, no, se me hace que tú andas pero re mal. Y en todo el libro no hay respuesta de el por qué Dios permite esas cosas graves que le pasen a personas. Lo que sí podemos saber, mis queridos hermanos, y usted que me escucha, el problema no es que me lleguen problemas. La Biblia me está advirtiendo por manos del apóstol Pedro cuando dice que no me sorprenda por las cosas que me están pasando. Cuando yo leo la carta a Santiago en el capítulo 1 dice a las 12 tribus que están en la dispersión, que están dispersas, están siendo perseguidas. A ellos les digo que su fe está siendo probada. ¿Nota? Para nosotros es la fe, estamos aprendiendo a depender de Dios. El problema no es que me lleguen asuntos mal. El problema es que está usted con Dios o está usted sin Dios. Ese es el asunto. Note lo que dice el Salmo 23. Salmo 23. Es un salmo que generalmente nos sabemos de memoria. Escuche lo que dice el salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Ahora escuche esto. El salmo está diciendo que Dios es mi proveedor y que Él está conmigo y me hace ir por donde hay pastos verdes. El pasto verde significa comida. Dios es mi gran proveedor y no hay ningún hijo de Dios que mendigue pan. Dios provee. ¿Cómo sabemos esto? Caramba, por boca del Señor Jesús. ¿No? ¿Ya viste los pajarillos? Ellos ni siembran, ni hilan, ni ciegan. Y andan bien abrigaditos, cubiertitos de un montón de plumitas, ¿no es cierto? Y ellos bajan todos los días, o los vemos hoy pegados en los alambres, no en los árboles. Están pegados en los alambres, bajan y piscan y comen. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más? Si eso hace por un pajarito, ¿qué no hará por ti? ¿Qué no hará por mí? Ahora note esto. El versículo 4 del Salmo 23 no está dando promesas en ninguna manera. Está dando promesas de que nos va a ir bien, de que no vamos a estar en situaciones complicadas, ya sea de salud, ya sea económicas, ya sea a través de una pandemia. No promete eso. Escuche lo que dice. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no me está prometiendo que no voy a pasar. Al contrario, está diciendo que yo voy a estar allí, en ese valle.
Yo voy a estar allí en ese valle. Pero escuche, aunque yo esté ahí, dice el hermoso texto, que yo no voy a tener miedo. Y no está hablando de algo subjetivo. No temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a tener mal? ¿Por qué no voy a temer al mal? Aunque ande en sombra de valle de muerte, aunque esté puesta mi vida en riesgo, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque mi confianza descansa en Dios. ¿Nota? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Vaya promesa. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Someterme a mis autoridades? Segundo, guardarme en casa, lavarme las manos, estar con doña Susi, con doña Susana a distancia. No pasa, ¿no es doña Susi? Y no temeré mal. Si me da, gloria a Dios. Y si no me da, gloria a Dios. ¡Wow! No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El asunto, otra vez regreso al principio, el asunto no es el que a mí me dé este virus. Es más, escuche esto. A mí me puede dar ahorita un infarto fulminante y caer aquí muerto. Ese no es el problema. El problema es agarrado de quién voy. Y la ilustración es como ir el papá con su hijito. El hijito siempre va agarrado de la mano de papá, ¿no es cierto? Para que no se pierda, por si se tropieza, papá rápido lo agarra y lo levanta y no dice que no se va a tropezar. Él dice que papá está al cuidado de él. Dios está conmigo. El problema es que si yo estoy con Dios, en Dios, agarradito de su mano, así como un bebé que va siendo cuidado por papá de los peligros. ¿O cómo está usted? Tu vara y tu cayado, escuche, este es el cuidado de Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Saber que Dios está conmigo me da descanso. ¿No es cierto? Saber que Dios está conmigo me da descanso. Por eso es importante apelar o atender al consejo que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Usted quiere apelar a Dios, arrepiéntase de sus pecados, porque si no le va a venir igual que a todos los demás. Esa es la advertencia. Y con esto pasamos al Nuevo Testamento. ¡Wow! Nuevo Testamento. Lucas en el capítulo 13. Lucas en el capítulo 13 nos habla también acerca de esto. Es un texto también muy hermoso que nos habla acerca de las cosas que pueden venirnos repentinamente. Pero ¿está usted con Dios o está usted sin Dios? Ese es el asunto. Escuche esto. En esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los gentiles cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos gentiles eran más pecadores que los demás de Galileos porque sufrieron esto?
¿Usted cree que aquellos que ya les dio son peores que usted? Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Usted cree que aquellos que les está pasando aquello que es muy terrible, que a lo mejor alguien está agonizando, que ya le dio el coronavirus, que ya le dio el sarampión, que ya chocó, que ya le pasó algo grave? ¿Usted cree que es mejor que ellos porque a usted no le ha pasado? La respuesta es no. Escuche lo que dice el versículo 3. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vaya, qué aliento nos da la Biblia, ¿no es cierto? Pero note la recomendación del Señor Jesús. Note la recomendación. ¿Sino qué? Si no te arrepientes. ¿Y cuál es la forma en la que vas a morir igual que ellos? Dice aquí el Señor Jesús. ¿Cuál es esa forma? Puede ser una forma intempestiva, abrupta, así, que hasta te dejas sin aliento de repente por lo impresionante de la noticia. O puede ser igual que ellos, sin Dios, y estarán en el infierno por la eternidad. Así que el asunto no es que haya coronavirus, ¿o sí? El asunto es que la gente vaga por el mundo sin Dios y sin Cristo. Otra vez, si en nuestro México la gente no se somete al país, no se somete a las autoridades que vemos, que escuchamos, ¿acaso podrán someterse a Dios a quien no ven y a quien Dios sí les habla a través de un mensaje y les dice, arrepiéntanse? ¿Acaso la gente entenderá? ¿Está entendiendo la gente? La respuesta es no. Estoy sorprendido de verdad. Versículo 4 del mismo capítulo 13 de Lucas. ¿O pensáis que aquellos 18, escuche esto, sobre los que cayó la torre en Siloé, o sea, murieron aplastados? Murieron aplastados. No solamente ahorita, obviamente, lo que está llamando la atención de todos los medios de comunicación a nivel mundial es esta pandemia. Pero pasan más cosas. Ha habido terremotos. Gente está muriendo aplastada ahí. Hay ahogados, otra vez hay infartados, hay atropellados, hay balaceados, hay secuestrados, hay de todo. ¿No es cierto? El problema no es ¿qué le va a pasar a usted? Escuche lo que dice el texto. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, note cómo vuelve a dar la misma advertencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vaya advertencia. Ahora escuche esto, Dios no solamente dice esto, ahora note que estoy dando el consejo completo de la Escritura. El consejo completo. Por eso dije que esta no iba a ser una predicación expositiva. Es una predicación temática. Arrepiéntase de sus pecados. Vuélvase a Cristo. Aquí está la oportunidad. Dios está haciendo un llamado a usted.
Si usted no se arrepiente, le va a ir muy mal. Muy mal. Vamos a un texto más. Hechos, en el capítulo 17. Hechos en el capítulo 17. Versículos del 30 en adelante. Y usted podría decirse, bueno, es que ya se murió, supongamos que ya se murió, aplastado, atropellado, balaceado, asaltado, lo que sea, como menos se lo imagine. Hace unas semanas chocó el metro ahí en la estación Tacubaya, en la Ciudad de México. Ya casi para terminar el horario, iba semivacío. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas? Una en semejante choquezazo. Y uno va a pensar, en el metro, ya para llegar a la estación, sí. Así fue. Por eso, arrepiéntase. Tal vez alguna de esas personas no eran creyentes, no lo sé. No tuve la fortuna de conocerlos. No lo sé si eran creyentes o no. Pero escuche, si acaso esas personas no escucharon el Evangelio, podrían estar delante de la presencia de Dios y a ver, ¿por qué vas a entrar tú aquí? ¿Tú rechazaste a Cristo? No, espérame, Dios, yo no sabía. Ah, ¿no sabías? ¿Vía qué se está transmitiendo este mensaje? Vía Face, Internet. Si usted busca en Internet Biblia, Evangelio, Jesucristo, perdón de pecados, ahí salen un montón de cosas, las cuales están a su alcance. Ahora escuche esto. ¿Usted todavía tiene cuenta con la misericordia de Dios para poder estar escuchando? ¿Usted cuenta con la misericordia de Dios para poder estar escuchando esto? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Y si yo leo la palabra de Dios, ¿quién le está hablando a usted? Dios mismo. ¿No es cierto? Versículo 30 del capítulo 17 de Hechos. Por tanto, ya te dije, hay un tono aquí de cálmese. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, dice Dios, bueno, ok, no sabías, ven, pero ya vas a saber. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, como si fuese pandemia, Dios está llamando a todos los hombres en todas partes del mundo. Dios les da la oportunidad. ¿Quieren clamar a Dios? Hagan esto. Dios mismo los está invitando a que lo hagan. ¿Qué dice? Que se arrepientan. Eso dice el texto. Arrepiéntanse entre tanto que hay oportunidad de ser perdonados. Note lo que dice el texto. ¿Por qué debo de arrepentirme? ¿Por qué debo de hacer caso a lo que este loco está hablando aquí? Porque este loco está hablando la palabra de Dios. Y es urgente que usted sepa lo que dice la palabra de Dios, porque es Dios, el Dios clemente, el Dios misericordioso, el Dios que es perdonador, el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Este Dios lo está llamando a usted. Escuche, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, escuche, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres,
al resucitarle de entre los muertos. ¿A qué hombre Dios ha elegido? A Cristo. Cristo. Porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Y hoy sigue habiendo muchos rumores, igual que como hubo en aquel tiempo cuando el Señor resucitó. Algunos dicen, ¿tú crees esa fantasía bíblica? Sí, yo la creo. Y no es una fantasía, es la palabra de Dios. Y es verdad, y es genuina. Dios no va a pasar por alto. Cristo, de quien está hablando aquí, que resucitó, Cristo, hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Dios ha hablado de muchas maneras, en muchos tiempos, a los padres, habló por los profetas. Hoy ha hablado en el Hijo o a través del Hijo. Eso dice la Escritura aquí en Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en nuestros últimos días nos ha hablado por su Hijo. Escuche esto. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es impresionante lo que está diciendo aquí en el versículo 3. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza. ¿Por qué la expresión exacta de su naturaleza? Porque porque Cristo es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el único capaz de poder gobernar el mundo con justicia perfecta, segundo a segundo en cada persona. En más de los 600 millones de habitantes que tiene el globo terráqueo, Dios obra su justicia perfecta para cada quien. Y la justicia perfecta de Dios es que no le va a dar nada a nadie que ese no merezca. Esa es la justicia perfecta de Dios. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pero Él, escuche cómo dice esto y nos va a explicar cómo es que obtuvo todo esto. La otra parte del versículo 3. Sostiene todo por la palabra de su poder, pero después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿Cómo llevó a cabo la purificación de los pecados? Siendo Cristo clavado en la cruz del Calvario. Así lo hizo. Él tomó mis pecados. A quien le tocaba morir en esa cruz era a mí, no a Cristo. Purificó mis pecados, los de usted y los de todo aquel que en Él crea. ¿Escucha esto? Llevó a cabo la purificación de los pecados. Segundo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa esto? Purificó mis pecados, murió al tercer día conforme a las Escrituras, fue sepultado. Alguien intercedió por él para bajar su cuerpo de la cruz. ¿Quién fue? ¿Quién? José de Arimatea. José de Arimatea es el que pide el cuerpo del Señor para bajarlo y darle cristiana sepultura. Junto con Nicodemo, no te preocupes. Muere el tercer día conforme a las Escrituras, es sepultado
está allí 3 días, resucita al tercer día, y era necesario que resucitara para vencer a la muerte y entonces poder darme la justificación perfecta, la cual me es imputada por Dios en Cristo, de tal forma que aquel que cree que se ha arrepentido de sus pecados, Dios lo ve tan justo como a su propio Hijo, el cual no conoció pecado, ni era capaz de hacer que nadie pecara, ni hacerle mal absolutamente a nadie. Resucitó al tercer día venciendo la muerte, para darme la garantía de que así como Él resucitó, no importa que yo muera, de la forma en la que sea, no importa. Tengo la garantía de que yo resucitaré con Él, porque Él resucitó. Esa es la garantía, esa es la evidencia clara de la resurrección que futura que yo tendré, que usted tendrá si usted se arrepiente de sus pecados. Después de eso, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad? La majestad es Dios Padre. Está en su trono y Cristo se sentó al lado de Él. Y se sentó con varias intenciones o razones. La primera es que los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando entraban y ofrecían sacrificios, no se sentaban. El lugar santísimo no había banquitas para que se sentaran. ¿Por qué razón no había banquitas para que se sentaran en el lugar santísimo? Porque en el momento en el que ellos salían de la presencia de Dios, en ese momento era necesario volver a ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y por los demás, y vas para adentro otra vez. Por eso existe un nuevo pacto perfecto, porque Cristo se sentó, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, un sacrificio perfecto. Y Él sí llegó y se sentó. ¿Por qué? Porque Él no tiene necesidad, como los levitas, de estar ofreciendo sacrificios por los suyos y por sus pecados y por los del pueblo. Él no tiene necesidad de eso, porque Él era perfecto, sin pecado. Llegó y se sentó y dijo: ya acabé, ya acabé. No solo eso, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 8 que Él intercede por nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Tenemos un abogado delante del Padre. Hijitos, esto es para los cristianos. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Nota cómo Dios ya hizo todo perfecto, orquestó todo perfecto. Y si acaso se levanta Cristo de ese lugar en el que está sentado, es solo para defender a aquellos que se arrepintieron, creyeron, confesaron sus pecados, buscaron el rostro de Dios y vinieron a Él. Y Él se levanta para defenderlos, para decir: Padre, yo pagué por Él, no hay delito que perseguir. Eso lo explica Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. ¿Quién es el que justifica? Cristo es el que murió. Ahora ya tiene otro sentido Crónicas 7:14, ¿no? Esa es la recomendación que yo le hago a usted. Arrepiéntase, por favor. Busque el rostro de Dios. Humíllese. Sea sincero con usted y con Dios. Pídale perdón por sus pecados. Cambie su estilo de vida. Honre a Dios. Glorifíquelo. Y no se pierda. Porque Dios ha establecido un día. ¿Cuándo es? No sé. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé. Lo que sí sé es que ese día está más cerca de cuando se dijo.
Han transcurrido 2000 años y algunos han tomado por tardanza la venida de Cristo. Pero Cristo vendrá y se llevará a aquellos que creyeron en su nombre. Así que arrepiéntase, vuélvase a Cristo. Este es el consejo que encontramos en el hermoso texto sagrado. Arrepiéntase y vuélvase a Cristo. Amado Padre, Señor mi Dios, gracias Señor por hacer esta advertencia tan clara a toda persona que quiera hallar descanso. Señor, creo fielmente que el Evangelio tiene que ser predicado a tiempo y afuera de tiempo. Sea que estemos en una plaza pública, al aire libre, o sea que estemos aquí, a puerta cerrada. Tú estás haciendo un llamado, Señor, a todas las personas a que vengan a Cristo, que se humillen, que sean sinceros con ellos, que confiesen sus pecados, que busquen tu rostro, Señor, para que tú perdones su pecado. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta alerta. Gracias porque ya diste todo el plan perfecto a tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz, resucitando al tercer día y sentándose a tu diestra, Señor, para nuestro beneficio, para solamente esperar a aquellos que se están arrepintiendo día con día. Bondadoso Señor, a nosotros que ya hemos creído, te rogamos que nos ayudes a confiar plenamente en ti, a someternos a las autoridades, a saber, amado Padre, que tú estás con nosotros aunque estemos en valle de sombra de muerte. Gracias, Dios, porque creemos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, una vez más, gracias por tu hermosa palabra. Despídenos en paz y permítenos estar tranquilos durante esta cuarentena, Señor, para honrar tu nombre por medio de nuestra obediencia a ti.